Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva semana del estudio de Ven, Sígueme. No pude publicar ayer, como pueden ver en mi alrededor. Estoy de viaje, estoy de vacaciones, entonces se me complicó un poco ayer, pero hoy estamos de regreso y espero que continúe así durante la semana. Esta semana estamos estudiando la Pascua de Resurrección, es muy especial. Estamos del 25 al 31 de marzo. El título es Se levantará con sanidad en sus alas. Esta semana no hay una asignación de las escrituras tradicional. Lo que estamos viendo serán selecciones de las escrituras de aquí, de allá. Entonces vamos a manejar diversos temas con referencia a la Pascua de Resurrección. Yo soy Daniel Ampudialazo. Este es el estudio de Bien, sígueme. Bienvenidos. Y vamos a ir directo a las escrituras. Esta es la asignación de la semana, por cierto. Y me encantó, este es el manual del estudio individual y familiar de Ven, Sígueme. Me encantó el párrafo introductorio de esta semana. Harán bien en estudiarlo en casa, ustedes, con su familia. Leamos, dice, los apóstoles de la antigüedad fueron valientes en su testimonio de Jesucristo y de su resurrección. Millones de personas creen en Jesucristo y tratan de seguirlo gracias a las palabras de ellos que se registraron en la Biblia. No obstante, algunas personas podrían preguntarse si Jesucristo es el Salvador de todo el mundo. ¿Por qué entonces sus testigos presenciales se limitan a un puñado de personas en una pequeña región? Es una pregunta válida, es una inquietud interesante para nosotros, miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, relativamente fácil de responder. Ellos no son los únicos testigos. Tenemos más testigos de esto. Siguiente párrafo hace referencia a la portada del Libro de Mormón. El Libro de Mormón es un testigo adicional y convincente de que Jesucristo es el Salvador del mundo, que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones. Ahora, como les decía, esto hace referencia a la portada del Libro de Mormón y me gustaría que vayamos allá. Como yo no empecé con el estudio empezando el año, sino que recién ahora pudimos retomar esto, no tuvimos la oportunidad de estudiar conmigo acerca de este tema, acerca de la portada del Libro de Mormón. Y me gustaría que lo revisemos juntos. Ahora, primer detalle súper interesante acerca de la portada del Libro de Mormón es que fue escrita por Moroni. No fue escrita por José Smith o por algún editor, no fue añadido al Libro de Mormón como una explicación. Eh, una breve explicación del Libro de Mormón sí lo es, eso se añadió, pero esta parte que vamos a leer, la portada del Libro de Mormón, fue de hecho la última página en las planchas. Bueno, excepto la parte sellada, pues no. Pero de la parte que tenemos era la última página y fue el testimonio final de Moroni cuando terminó el trabajo del Libro de Mormón. Primer dato súper lindo que me gusta de esto. Moroni, que es el que finaliza este trabajo, que es el que cuida las planchas, que es el que andaba solito por ahí huyendo de los nefitas, de los lamanitas, perdón, porque era el último nefita y se mataba a todo nefita que no niegue al Cristo y él no iba a negar al Cristo. Entonces, siendo él el que hace todo este trabajo final, él titula el Libro de Mormón en honor a su padre, quien hizo la mayor parte del compendio. El trabajo de Moroni no fue poca cosa. Él compendió las 24 planchas jareditas, lo que conocemos como el libro de Éter, y eso tiene que haber sido tremendo trabajo. Además de ser el guardián final de las planchas hasta esconderlas para los propósitos del Señor. Sin embargo, él lo llama el Libro de Mormón. Me parece un detalle lindísimo. Ahora, dice, un relato escrito por la mano de Mormón sobre planchas, tomado de las planchas de Nefi. Esta es una explicación entonces de Moroni de qué se trata todo lo que se ha escrito. Como les dije, era la última página. Y vamos a leer, voy a marcar la parte que vamos a leer. Vamos a ir analizándolo de a poquito. Esto.
Escrito a los lamanitas, quienes son un resto de la casa de Israel, y también a los judíos y a los gentiles. Esta parte es muy especial porque, pensémoslo un momento, los lamanitas llevaron a cabo la destrucción de los nefitas. Moroni vivió quién sabe cuántos años huyendo, escondiéndose de los lamanitas. Este escrito final de él dice que el libro está escrito para los lamanitas y los pone primero. Lo encuentro súper interesante porque naturalmente eran sus enemigos, eran los que estaban tratando de matarlo, eran todos aquellos que procuraban la destrucción, es más, consiguieron la destrucción de toda su nación. Sin embargo, él dice que este libro es para ellos, primeramente. Después, quienes son un resto de la casa de Israel, él está diciendo, bueno, los lamanitas, mis enemigos, pero también mis hermanos, son descendientes también de los israelitas. O en otras palabras, somos. Y también a los judíos y a los gentiles. El libro de Mormón es, como lo dice el título, otro testamento de Jesucristo. ¿Para quién? Para los lamanitas. Todos los que habitamos las Américas nos podemos considerar dentro de ese grupo. Somos tal vez no sus descendientes directos en todos los casos, porque tanta mezcla que ha habido durante tantos siglos de venir naciones europeas y de combinarnos de todos lados. Pero el legado de los lamanitas es de nosotros. Nosotros somos los descendientes porque somos los que habitamos esta tierra. Entonces, escrito para nosotros, primeramente, escrito para los judíos y para los gentiles. ¿Qué es lo que se está escribiendo para ellos? Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje central. Dice escrito por vía de mandamiento. Continuemos. Escrito por vía de mandamiento, por el espíritu de profecía y de revelación. Esto es un testimonio que está dando Moroni de que todo el contenido del libro ha sido inspirado por Dios y que fue un mandato de Dios escribirlo. Otra vez, ¿cuál es el contenido del libro de Mormón? Es un potente testimonio de que Jesús es el Cristo. Estamos enfatizando esto por el tema de la semana. Ahora, después habla de la profecía de que tiene que aparecer por el don y el poder de Dios, que será interpretado, que Moroni es el último en escribir, en otras palabras, él mismo, escondido para los propósitos del Señor, etcétera, etcétera. Menciona, como les decía, las planchas jareditas, que es el libro de Éter, y vamos a la parte especial. ¿Cuál es el propósito del libro de Mormón? Y esto va a ser más o menos larguito, pero lo vamos a ir analizando por partes. Dice, lo cual sirve para mostrar al resto de la casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres, para que conozcan los convenios. Vamos a ir por partes, como les decía, lo cual sirve para mostrar. Es una demostración para el resto de la casa de Israel, para todos, lo que el Señor ha hecho por su pueblo. Cuando nosotros leemos, estudiamos el libro de Mormón, vemos una y otra vez, en primer lugar, cómo se van cumpliendo las palabras de los profetas, o en otras palabras, las palabras de Dios, pero también vemos cuán bendecidas son las personas por causa de guardar los mandamientos, a pesar de las dificultades que puedan tener, cómo Dios siempre está ahí para ellos. O en otras palabras, es un testimonio de la forma en la que la expiación de Jesucristo bendice nuestras vidas. Propósito del libro de Mormón, continuamos. Y para que conozcan los convenios del Señor y sepan que no son desechados para siempre. Esa parte es muy importante porque es fácil, y es uno de los susurros, una de las mentiras de Satanás, es fácil sentirse abandonado por Dios cuando tenemos problemas. El libro de Mormón es un constante recordatorio de que Jesús pagó el precio no solo de nuestros pecados y de nuestras ofensas,
sino también que sufrió nuestros dolores, de tal forma que nos entiende, nos comprende y puede ayudarnos. Vamos a hablar más de eso otro día, porque vamos a conversar durante la semana de la resurrección y también del sacrificio expiatorio. Y tal vez me ponga sensible hablando especialmente de la gran expiación que Jesucristo llevó a cabo. Pero volviendo al tema aquí, continuamos, dice, y también para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios. Ustedes saben que los judíos hasta hoy esperan al Mesías prometido, que no consideran que Jesús sea el Cristo. Como nación, todavía no se cumple que ellos sean convencidos. Poco a poco. Yo estoy seguro de que por aquí y por allá tiene que haber personas que son de ascendencia o que hayan sido judíos y que llegan al conocimiento de la verdad poco a poco. Seguramente existen. El libro de Mormón es también para ellos. Es también para que nosotros entendamos que los judíos son especiales dentro del plan y son especiales para Dios porque son su pueblo. De hecho, siempre que pensamos en los judíos, pensamos en los judíos mataron a Jesús. Bueno, Jesús es el león de la tribu de Judá. Así que haremos bien en apreciar a los judíos más allá de las cabezas políticas que estuvieron involucrados en el juicio injusto y en la crucifixión. Pero si los vemos como pueblo, son buenas personas, son personas que se esfuerzan, salen adelante, son bendecidos, son altamente bendecidos por Dios, especialmente aquellos que son fieles, sinceramente fieles. Va a llegar un momento en el que ellos sepan que el gran Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Una vez más, todo el propósito del libro de Mormón es este: que la gente sepa que Jesús es el Cristo. El mensaje central y en lo que gira todo el libro de Mormón es esto. Testimonio final. Y ahora bien, si hay fallas, estas son equivocaciones de los hombres. Por tanto, no condenéis las cosas de Dios para que aparezcáis sin mancha ante el tribunal de Cristo. Estos profetas, Moroni en particular, tuvo esta experiencia de sentirse débil. Esto está en Éter 12. De sentirse él débil con sus palabras, de sentir que no era tan potente, tan bueno. Conversamos de esto porque Nefi tenía un sentimiento similar, que era mejor para hablar que para escribir. Entonces él tenía un testimonio particular de que ellos, siendo hombres, para nosotros grandiosos porque profetas, pero ellos, viendo sus propias debilidades, pensaban: por favor, no miren nuestras debilidades, no miren nuestros defectos, crean estas palabras, testificamos que son divinas, son de origen divino. Y me gusta muchísimo porque uno puede ver en esto cómo aún los profetas, en su máximo esfuerzo por testificar de Cristo, ven sus debilidades. Y en esto yo puedo sentirme un poco más cerca de ellos, por decirlo de alguna manera. Todos tenemos dudas personales, todos sentimos: bueno, fallo en esto, me falta de lo acá, no soy tan así, debería ser mejor para esto. Aún los profetas de los más grandes, Moroni era un guerrero impresionante, un hombre inteligente, sabio y por encima de todo ello un gran profeta. Y aún él tenía dudas personales. Pero de Dios recibió la confianza en que todo estaría bien, a pesar de todo. Y el mensaje central del libro de Mormón es que Jesús es el Cristo y que Él nos puede ayudar. Durante toda esta semana, el propósito debe ser meditar en ambos: el sacrificio de Jesucristo, su sacrificio expiatorio, y su resurrección. Y al meditar en ello, entender la forma en la que Él puede ayudarnos en todos los aspectos de nuestra vida. En proveer consuelo,
de las dificultades que pasamos, en proveer ayuda para saber qué hacer con decisiones difíciles que tienen relevancia espiritual especialmente. Y para Dios todas las cosas son espirituales. De eso hemos conversado antes también. Y me gustaría compartir una escritura que se encuentra en 2 Nefi. Esto lo estudiamos recientemente. 2 Nefi capítulo 25, versículo 26. Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Este es uno de los mejores ejemplos que podemos mostrar al mundo del propósito del Libro de Mormón. Veía yo un tweet esta mañana, bueno, ya no son tweets, es un post, no en Twitter, sino en X. El resto de la vida me voy a confundir con los nombres. Pero veía no tweet, sino post de X. Era un miembro de la iglesia que estaba tratando de explicarle a alguien más. Y esta persona, cristiana, pero no miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, decía, los mormones tienen su Biblia, su libro de Mormón, y la Biblia no es compatible con ese libro. Si alguien lee la Biblia, decía esta persona, puede saber que el libro de Mormón es un invento. En resumen, entonces este miembro de la iglesia le respondía, ¿quieres conversar acerca de esto? Podemos demostrar fácilmente que los miembros de la iglesia de Jesucristo, los santos de los días, no mormones, nos pueden decir así, no nos ofendemos, pero no somos mormones, somos miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. El presidente Nelson nos dijo que cada vez que no usamos el nombre completo de la iglesia es una victoria para Satanás y estamos dejando en menos a la iglesia de Jesucristo y al Cristo mismo, por ende. Entonces, este hombre que le respondía, le explicaba, conversemos, pero esta otra persona no quería saber nada, estaba muy cerrada en su punto. Nosotros no estamos para combatir con otras religiones, estamos para enseñar el evangelio, pero cuando tenemos la oportunidad de hablar, es muy fácil decir, mediante esta escritura, ¿de qué se trata el Libro de Mormón? Entonces, si alguien nos pregunta, ¿y esa Biblia que ustedes tienen? Que algunos muy graciosamente le dicen el Libro del Mormón. Nosotros podemos ir a este versículo y a la portada. El Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. ¿Qué se enseña aquí? Hablamos de Cristo, nos regocijamos de Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo. Todo para que nuestros hijos sepan a qué fuente acudir. Si yo traigo esto y lo hago personal y pregunta, ¿qué significa esto para ustedes? Les voy a decir lo que significa para mí. Para mí significa que cuando yo leo el Libro de Mormón a mis hijos, les estoy enseñando de Cristo y les estoy enseñando a sobrellevar, aún podríamos decir a sobrevivir este estado. El presidente Nelson también habló que si nosotros no tenemos la fe, una fe grande, un testimonio potente, no vamos a poder sobrevivir las dificultades de estos tiempos. Esto no es para tener miedo, es una advertencia seria, pero no es para tener miedo, es para enfocarnos en el estudio del Libro de Mormón y en la forma en la que aprendemos de Cristo a través de él. Mis queridos hermanos y hermanas, esta es la introducción para el estudio de esta semana. Vamos, como les decía, a hablar de algunos temas más. Estoy emocionado por las cosas que vamos a hablar esta semana y creo que me voy a emocionar mucho hablando de ciertas. Conmigo será hasta la próxima. Chao.